Cuba frente a un nuevo huracán, el Rafael, después de haber pasado unos días atrás por otro, el huracán Óscar, por la parte oriental del país, poniendo a prueba todo su sistema de defensa civil en las circunstancias peores para poder defenderse, y es hace escasos días, una semana y pico, un enorme apagón en todo el país que complicó todavía más las cosas para ese aceitado sistema de defensa de la población que existe en Cuba. Y conmocionados seguimos como ciudadanos del mundo y ciudadanos, en este caso, que residen en este Estado español, conmocionados por la enorme tragedia de dimensiones descomunales producida en el Levante español, en el País Valencià principalmente, pero no solo, con centenares de víctimas mortales y las que aparecerán, porque hay más de 2.000 personas desaparecidas. Eso quiere decir que la cifra de muertes va a aumentar y aumentar. Y uno se hace algunas preguntas y algunas reflexiones comparativas, no porque se pueda comparar la situación de Cuba y de España, en este caso, no porque se deban comparar los fenómenos meteorológicos de la Dana, en el caso del territorio español, o de los huracanes sufridos por Cuba, pero sí es verdad que uno se hace algunas preguntas sobre la importancia que tienen los sistemas de defensa civil, los sistemas en general de organización de la población ante fenómenos de estas características. Y tenemos un artículo muy interesante, sin duda polémico, de nuestro gran compañero, colaborador de este medio Cuba Información, David Rodríguez Fernández, desde el País Valencià, precisamente, quien fuera presidente de la Asociación de Amistad con Cuba Valenciana, la Asociación José Martí, que hoy está en la junta directiva precisamente de esta organización. Y su artículo se titula "La gestión neoliberal de la Dana en Valencia frente al espejo de la defensa civil de Cuba". Él hace una comparativa que, repetimos, no puede ser mimética, matemática, son circunstancias distintas, desde luego dos lugares con complejidades socioeconómicas diferentes. Pero dice, en el caso del País Valencià se ha evidenciado una cruda realidad, la negligencia absoluta en la fundamental fase preventiva y la incompetencia de las instituciones para la atención y reconstrucción. A todo ello se añade la inexistencia de un sistema fuerte y consolidado de protección civil con servicios especializados de atención a las víctimas, a pesar, y esto es importante, del desarrollo social y económico del país. En un país del llamado primer mundo, de la Unión Europea, con muchísimos más recursos que Cuba, muchísimos más recursos, un país que además no sufre un bloqueo, al contrario, es un país beneficiado por las ayudas de la Unión Europea, por las inversiones también de Estados Unidos, un estado donde hay bases militares de Estados Unidos, que eso también tiene sus beneficios económicos. ¿Qué hubiera pasado? No, se pregunta David, ¿cuántas vidas se habrían podido salvar si se hubiera activado las alertas a tiempo cuando se dieron las informaciones pertinentes? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera actuado pensando en proteger a las personas, aunque la economía de algunas empresas se parase unos días? Ahí veíamos a camioneros que seguían trabajando y que se hundían en el agua, morían en el agua trabajando. Pero eso es increíble. Pero cómo no se paraliza desde el minuto cero, ¿no? La economía y lo que haga falta. ¿Por qué no se está actuando con todos los medios posibles del Estado en lugar de hacer política de la tragedia entre administraciones? Dice,
Se trata, en definitiva, de un modelo fallido producto de décadas de políticas neoliberales en Europa que ha construido una élite política ajena a las necesidades de la mayoría social. Y luego él habla de la defensa civil de Cuba y dice, sí, un país muchísimo más pobre, que está bloqueado además de ser un país del llamado o mal llamado tercer mundo, es un país bloqueado por Estados Unidos. Y sin embargo, tiene un sistema de defensa civil completamente distinto, es un modelo de actuación diferente, no solo por su concepción y estructura, que está centrado en proteger la vida ante cualquier cosa, por encima de la economía y de lo que haga falta, sino también por su gran solvencia y experiencia, debido al paso frecuente de huracanes y a la solidaridad internacional que presta a otros países que sufren fenómenos parecidos. Yo creo que es algo importante para reflexionar, no para hacer comparaciones miméticas, pero sí para ver cómo es posible que en un país que no tiene recursos, que está bloqueado, se salvan las vidas, se organiza la gente, se hacen evacuaciones de quien haga falta, se ponen todos los recursos a disposición de la vida humana, y resulta que en otro país, en otro lugar, donde hay tantísimo dinero, tantísimas inversiones, tantísimos vehículos como veíamos, y sin embargo hay centenares, por no decir, veremos si no son miles de muertos. Bueno, así empezamos, Lázaro, nuestro batazo de hoy. Bienvenido. Pues sí, bienvenidos a las amigas y amigos que nos ven y que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. Gracias por estar ahí. Efectivamente, estamos hablando de una de las tragedias, según he escuchado, no se producía algo ni parecido en más de 100 años. Una tragedia de dimensiones incalculables por cuanto todavía, como bien ha expresado el compañero José, hay más de 2.000 desaparecidos. Eso es terrible, absolutamente terrible, absolutamente incomprensible, por cuanto se trata de un fenómeno sí que ocurre como tantos en el mundo y en la vida, pero en un país que tiene recursos, un país de la Unión Europea, un país se ha insertado en la Unión Europea y de Bruselas son cuantiosos los millones, decenas de millones, miles de millones de euros que van como un canal para el Estado español. Es verdad que no existe, o sea, lo que hemos visto en esta tragedia es que no existe un mecanismo, una organización para evitar en la mayor cuantía posible tragedia como esta. Estaban avisados, creo que los especialistas, los científicos ya habían alertado de lo que venía. ¿Y qué vemos? Desidia, no tener conciencia del gravísimo problema que se venía encima, no hay organización, se dejan a las personas a su suerte, se da un aviso, pero las instituciones, los que tienen los recursos, los medios para prevenir en lo posible una tragedia como esta, se hubiesen salvado cientos de vidas, miles de vidas. No sabemos todavía, ya habrán cifras más actualizadas, pero lo cierto es que la dimensión que tiene esto retrata a los políticos del Estado español, concretamente de esa comunidad. También retrata el gobierno que encabeza el señor Pedro Sánchez, por cuanto no tomó la decisión. Espero, bueno, si necesita, como le dice al presidente de la Comunidad Valenciana, no, si necesita algo, que lo pidan, algo así, no que pidan, no, usted tiene que tomar la iniciativa y activar todos los recursos habidos y por haber para salvar vidas, porque estaba en juego la vida de cientos, de miles de personas, de ciudadanos. Entonces, efectivamente, ahí está un doble rasero y una dicotomía cuando si ocurre en Cuba
un desastre como tanto que ha ocurrido con los huracanes, que es, vamos, es una pelea que todos los años hay que enfrentar. Si ocurre eso y hay víctimas, afectaciones, como es lógico, por un fenómeno natural, la culpa ahí aparecen los odiadores, aparece la prensa burguesa, echando la culpa al gobierno, y ellos dicen el régimen y a el comunismo. O sea, lo relacionan régimen, o sea, ya sea de forma despectiva, y comunismo, sistema, o sea, el sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos. Pues bueno, ahí vienen los ataques, y nunca una posición de lógica, respetuosa, no, ataques y ataques. Cuba tiene un sistema de defensa civil de verdad que es modelo. En Naciones Unidas ha sido reconocido fenómeno. A lo largo de los años como modélico para otros países del sur. Efectivamente, porque está... Y del norte también. Efectivamente, está en primerísimo lugar la vida humana. Como bien tú has dicho, José, por encima de cualquier cosa se protege la vida humana. Eso entra también en esa categoría que se utiliza para denostar y para criticar a Cuba, para atacar a Cuba, derechos humanos. Entonces, dicen que el comunismo, pero ese comunismo que dicen en Cuba ha mostrado más respeto, más cercanía, más amor hacia el pueblo, respetando sus derechos humanos, que es el derecho más importante a la vida. Y cuando surge muerte, más por negligencia que por falta de atención o de organización ante un evento meteorológico, cuando hay muertes, hay sorpresas, las personas se asombran. Ay, mira, 1 o 2 muertes. Basta que sea una vida que se pierda para tener la mayor responsabilidad en atender los fallos que pueden haber ocurrido para que hubieran evitado esa vida. Pues bueno, ese es el doble rasero, porque en el caso contrario se ataca a Cuba. Aquí la gente, el pueblo está indignado, está totalmente incrédulo ante lo que ha ocurrido, y sobre todo incrédulo ante la inacción de las instituciones, de los responsables del Estado, en este caso a nivel de gobierno, para tomar todas las medidas, todas y todos los recursos para evitar una tragedia como esta. No ha ocurrido, y pues serán mayores las cifras que están dando, mayores de fallecidos y también de personas todavía desaparecidas.